Bienvenidos a la tercera sesión del primer curso de Ecoteología. Mi nombre es Rafael Ponte, tengo 29 años, soy comunicador para el desarrollo. Desde hace unos 5 años más o menos me involucré con el trabajo junto a los pueblos indígenas en diferentes materias, sobre todo en proyectos de desarrollo de capacidades y en la promoción de la defensa y el reconocimiento de sus derechos colectivos e individuales. Es importante que los pueblos indígenas participen de cualquier debate o proceso de cuestiones ambientales, porque la experiencia le ha enseñado a los estados de que estos actores no solamente tienen un conocimiento sobre su territorio, o tienen de por sí la cualidad que los califica como para poder opinar sobre su territorio, sino que tienen conocimientos ancestrales que pueden ayudar a tener acciones eficientes ante el cambio climático. No solamente, y esto es importante destacarlo, los pueblos indígenas deben participar de procesos o debates sobre medidas ambientales, porque también deberían participar de procesos o proyectos de medidas legales legislativas que afecten o beneficien a las condiciones que habilitan a los pueblos indígenas para generar acciones ante el cambio climático. Por ejemplo, un pueblo originario, si desea participar de un proceso sobre una acción ante el cambio climático, también va a exigir que su territorio sea reconocido a través de la titulación comunal, y este derecho, que a veces es ignorado o se ha postergado durante el tiempo, si no es reconocido, no le va a permitir acceder a los espacios de debate para proponer nuevas acciones ante el cambio climático. A lo que voy es de que hay condiciones habilitantes que los pueblos indígenas, a lo que voy es que hay condiciones habilitantes que permiten que los pueblos indígenas puedan participar. Sin estas condiciones habilitantes, su participación no sería del todo efectiva, porque si las acciones que el Estado desea emprender ante el cambio climático o a nivel de materia ambiental no van a ser eficientes, porque los pueblos indígenas no van a sentir que sus derechos en su totalidad son reconocidos. Justamente la lucha de los pueblos indígenas por la reivindicación, el reconocimiento y la reivindicación de sus derechos, creo que trastoca las cuestiones ambientales. O sea, es importante, ¿no?, que ellos participen de estos procesos, pero es importante también que a la par, en simultáneo, otros derechos se vayan ejerciendo. No solamente el derecho a la participación, sino que, por ejemplo, antes de ese debería haberse ejercido el derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces, el Estado puede promocionar el derecho, o sea, porque es un discurso también. Es muy fácil que el Ministerio de Cultura pueda hablar del derecho a la consulta, pero lamentablemente el Estado, en mi opinión, está desarticulado, porque por otros lados, otras carteras ministeriales pueden ir aprobando proyectos de extractivismo, ¿no?, que pueden afectar a las comunidades originarias e indígenas, afectando su territorio, ¿no?, porque quizás el derecho a su territorio no ha sido reconocido antes de hacer, por ejemplo, la consulta previa, ¿no? Entonces, creo que esas condiciones que mencionaba hace un momento deben estar aseguradas para lograr que los pueblos indígenas participen efectivamente, y creo que ahí podríamos ya hablar de que el Estado está velando porque los derechos de los pueblos indígenas sean respetados, cumplidos. Los pueblos indígenas no son solamente uno, dos o tres, son alrededor de 50 pueblos indígenas solamente en Perú, con cerca de 47 lenguas originales, si no me equivoco.
han tenido una relación y la siguen teniendo, una relación especial y estrecha con la naturaleza y diferentes elementos que la componen. Eso significa también de que cada pueblo originario tiene diferentes relaciones con diferentes elementos. O sea, algunos pueblos se relacionan mucho con el agua, otros se relacionan más con la tierra, otros se relacionan más con la flora, con la fauna. Y estas relaciones han perpetuado a través de tradiciones, a través de la oralidad, ¿no? A través de sus propias prácticas, sus propios saberes en ese tiempo. A lo largo también de ese tiempo han ido recuperando derechos, ¿no? Han ido luchando por la reivindicación de sus derechos y lamentablemente durante ese transcurso también muchos de sus derechos han sido vulnerados. Es por eso que las comunidades, digamos las 5 últimas o 6 últimas décadas, empezaron a organizarse independientemente de cómo el Estado peruano quería organizarlas, porque el Estado tiene una manera también de cómo organizar a las comunidades indígenas, que es a través del ordenamiento territorial, la zonificación territorial y la titulación posteriormente, ¿no? Que suele priorizarse la titulación individual que la comunal, por ejemplo, ¿no? Que es una distancia abismal con cómo se relaciona con los pueblos indígenas. En cuanto a la organización de los pueblos indígenas, la estructura más básica que puedo mencionar es que cada comunidad, sea amazónica y también en muchos casos andina, primero tiene una junta directiva por comunidad. Esa junta directiva, sea jefe o jefa, es el representante directo de cada comunidad. Pero las comunidades suelen agruparse también por federaciones. A veces son por su cercanía a cuencas de ríos, ¿no? Cercanía a ríos y comparten 3 afluentes o un afluente, o porque están cerca una de la otra, ¿no? Esas federaciones, que también tienen su junta directiva, ¿no? Tienen sus representantes, tienen sus estatutos como cualquier organización representativa, ¿no? Sus organigramas. Y el siguiente nivel sería la organización regional, ¿no? Hay representantes por toda la región, ¿no? Y el siguiente nivel sería la organización nacional. Hay experiencias que, por ejemplo, engloban a todas las comunidades que están que están en la cuenca del Amazonas, por ejemplo. Eso significa que no solamente están comunidades que están dentro del territorio peruano, ¿no? Sino que son comunidades de Brasil, comunidades de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, Colombia. Por ejemplo, esa experiencia es muy clara con COICA, ¿no? Que es la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Es como una organización internacional, por así decirlo, ¿no? O continental, si se quiere llamar. En otros casos no es así, solamente quedan en la organización nacional. A este nivel, digamos, de las organizaciones indígenas, en donde están los máximos representantes de algunos pueblos y de las comunidades, es que se llevan a cabo también las discusiones con el sector público, ¿no? Si el sector público desea empezar un proyecto para promover acción ambiental, lo que suelen hacer primero es consultar con las organizaciones nacionales, para que las organizaciones nacionales luego vayan hasta las bases más pequeñas, por así decirlo, ¿no? Que no son pequeñas territorialmente. Y esta canalización de las propuestas suele ser también desde la organización nacional hacia la base y desde las bases hacia la organización nacional, ¿no? Se trata de que se intenta, ¿no? Que haya ese flujo, ¿no? De que la propuesta baja y la propuesta también sube, ¿no? Porque es importante que las comunidades de base se sientan también representadas y que la organización nacional sepa qué demandas tienen las comunidades de base para poder incorporarlas a su, digamos, conjunto de demandas para el sector público. Por ejemplo, uno de los últimos procesos que se está llevando a cabo es el proceso de consulta previa sobre el reglamento del
la ley marco de cambio climático. Entonces, en este proceso, las organizaciones nacionales están trabajando con el UNAM, sobre todo, y con Cultura, para poder llevar a cabo este proceso, y están yendo a diferentes regiones, ¿no? Para tener a representantes, poder explicar en qué consiste el reglamento, en qué consiste la ley, y tener finalmente pues, un reglamento, ¿no? que ya se haya construido participativamente. En esta experiencia, lo último que está sucediendo, por ejemplo, es de que las organizaciones nacionales sienten de que sus propuestas, o sea, las propuestas de los pueblos indígenas en Perú, no están siendo tomadas en cuenta para la elaboración del reglamento. Esto puede al final llevar a que el reglamento y la propia ley no se ejecute eficientemente, ¿no? Que sea un fracaso, que funcione quizás para el sector privado o para las ciudades, ¿no? Pero no para las comunidades, no para los pueblos indígenas. Lo que ellos han elaborado, ya que tienen capacidad de propuesta, y esto es algo que a veces no se reconoce, se han juntado las organizaciones que son diferentes y tienen sus diferencias también programáticas o metodológicas, se han juntado para elevar un conjunto de 10 propuestas, ¿no? En las que quieren asegurar de que la acción climática sea ambiciosa. ¿Por qué ambiciosa? Y estoy tratando como que seguir la línea del debate internacional también sobre el cambio climático. El Perú se ha comprometido a que sus contribuciones nacionales determinadas tengan un porcentaje, ¿no? En el debate internacional, digamos, en el diálogo internacional, el Acuerdo de París ha establecido de que cada país, ¿no? Cada parte, se comprometa con un porcentaje, ¿no? Para contrarrestar el cambio climático, que sabemos que en unos años va a ser más fuerte, ¿no? Las consecuencias de este fenómeno. Entonces, por ejemplo, los pueblos indígenas demandan que el Estado peruano debe ser más ambicioso, ¿no? Que sus contribuciones deben ser más altas, ¿no? Que sus metas deben ser más altas, pero al mismo tiempo que se haga respetando o conciliando con las condiciones que habilitan a que los pueblos indígenas se sientan respetados, que tengan sus derechos, que tengan su territorio. O sea, quieren que no solamente que se alcancen las metas, sino que se solucionen todas estas brechas que no se han solucionado antes, ¿no? Y se está aprovechando también, y no es algo negativo, de que existen fondos climáticos muy grandes de diferentes países digamos, países desarrollados, que están ayudando a países en vías de desarrollo, como es el caso de Perú, a que consigan esas metas, ¿no? Entonces, conseguir la meta, pero siendo eficiente, ¿no? No hacerlo por hacerlo, sino hacerlo bien, y que todos los actores que han participado estén satisfechos y puedan tener todas las garantías de que su acción va a contribuir y obviamente va a aportar a que esas metas se alcancen. Desde hace mucho tiempo las comunidades, los pueblos indígenas, han demandado de que el Estado ha ignorado a este sector, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Porque si incluso en las propias ciudades, en las propias sociedades urbanas, se siente uno desprotegido, inseguro, que no todos sus derechos son respetados, en otros contextos de los cuales no sabemos casi nada, podemos tener una idea de que la situación es peor, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas han pasado por distintos procesos políticos, y la actitud, digamos, del Estado hacia ellos ha sido de tomar distancia muchas veces de sus demandas, ¿no? O considerarlas ajenas o considerarlas exageradas, muchas veces postergadas, ¿no? El tema de la titulación es un proceso que viene desde hace años, con diferentes proyectos de fondos que no se aplican, porque
digamos, porque hay algunas deficiencias, ¿no? Tanto tecnológicas como metodológicas, ¿no? Entonces ese es un proceso, por ejemplo, que es un gran pendiente, ¿no? Que se quiere solucionar, pero que todavía está, que veremos. Lo que trae esto es de que ellos, o sea, si por ejemplo a mí no me dieran el título de propiedad de mi casa, yo me sentiría realmente inseguro de que quizás viene mañana alguien y me quita mi casa, ¿no? Porque ¿dónde dice que yo soy dueño de mi casa? Lamentablemente los pueblos indígenas se han visto atrapados en esa dinámica también, de que si no está en el papel, entonces no importa que hayas vivido ahí 1000 años, no es tuyo, ¿no? Y muchos otros actores se han aprovechado de esta deficiencia del Estado y han invadido estos territorios, han ingresado a estos territorios para extraer diferentes materias y han afectado a los pueblos, ¿no? Sus vidas se han visto en peligro, no solamente por la presencia de personas ajenas, sino también porque en la defensa de su territorio, porque tenían todo el derecho para hacerlo, ¿no? Han perdido la vida, ¿no? Por ejemplo, el caso de Luchota, ¿no? Hace, si no me equivoco, unos 5 años, en que por defender su territorio de maneras ilegales pierde la vida él y 3 colegas, o digamos, comuneros también que vivían con él, ¿no? Solamente por defender su territorio, ¿no? Y ese tipo de inseguridad es en la que ellos viven permanentemente. En mi experiencia, acercándome a algunas comunidades, hablarles sobre el ambiente es una de las cosas que les preocupa, o sea, no es lo único que les preocupa, ¿no? Quizás por eso el Estado se ve también entrampado, ¿no? En que quiero hablarles de esto, pero me piden salud, educación, trabajo, y por supuesto, ¿no? Porque hay grandes demandas que no han sido solucionadas, ¿no? Que no tienen los espacios tampoco para hablar, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, el territorio es tan amplio, ¿no? Y el Estado está tan centralizado aún que es difícil de que ellos se sientan cerca, de que las comunidades se sientan cerca al Estado. Eso es uno, ¿no? Que se sientan cerca. Otra cosa es que se sientan respetados, ¿no? Porque así tengan una oficina en la comunidad, no significa de que el Estado esté comprometido, ¿no? con velar por los derechos, por la garantía de ellos. Solamente en el caso del territorio son algunos ejemplos de lo que viene sucediendo. Ahora, no hemos hablado, por ejemplo, de dónde habitan la mayoría de los pueblos indígenas del Perú, ¿no? La mayoría habita en la zona amazónica, ¿no? Tenemos muchos pueblos indígenas amazónicos y la cuenca amazónica en general es la cuna de la biodiversidad del planeta. En este afán extractivista, quizás con esta visión surreal de lo que representan los recursos para el mundo, ¿no? De que esto va a durar por siempre, se ha afectado el propio hábitat, ¿no? El propio territorio donde ellos viven. Y al afectar ese territorio no solamente están afectando a los pueblos indígenas, sino al planeta en general, ¿no? O sea, si se deforesta, ellos pierden territorio, se les afecta su cosmovisión, sus formas de vida, pero indirectamente están afectando también al planeta al contribuir al calentamiento global, ¿no? Entonces la afectación es para todos, ¿no? En general, ¿no? Cuando se afecta el territorio de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque ellos han sobrevivido, han logrado descubrir las formas de poder mantener un ambiente circular. Me refiero a que lo que ellos utilizaban y desechaban luego volvía a ser utilizado por ellos mismos o la naturaleza, ¿no? O su ambiente. En cambio, nosotros, por decir, una sociedad occidental se ha impuesto con un ciclo de producción lineal
¿no? En el que utilizamos algo y el desecho permanece 500 años más, ¿no? Creo que no hemos, al menos en nuestro país, no hemos logrado que se... Perdón, estoy ya hablando por las ramas. Volvamos a lo del territorio, ¿no? Creo que es importante, pero... ya. Al contribuir al calentamiento global, ¿no? Al afectar a diferentes... al contribuir al calentamiento global, se está afectando también diferentes aspectos de la vida de todas las personas, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, es su propia existencia. Si a un pueblo amazónico se deforesta el bosque, ¿de qué va a vivir? ¿No? Sabemos que la agricultura no funciona en zonas amazónicas porque el suelo es lo mínimo, ¿no? Como para cultivar una temporada y luego hacer rotación hacia otro lugar, ¿no? Pero si se la deforesta, pierden no solamente la cobertura forestal que representa un bosque, se le quita territorio, se le quita ingresos de alimentos, ¿no? Se le quita incluso actividades productivas, ¿no? En algunas comunidades han sabido aprovechar el bosque no solamente para vivir de él, sino también para producir cosas que puedan y que les ayude a ingresar a la dinámica comercial, ¿no? En Madre de Dios, por ejemplo, hay dos proyectos interesantes en los que han empezado a cultivar castañas, ¿no? Para eso necesitas árboles enormes, necesitas climas adecuados, y esas castañas, después de recolectarlas colectivamente, las venden a un precio y ese dinero va a la comunidad, ¿no? Igual con la crianza de abejas, ¿no? Suelen vender la jalea, ¿no? La miel, a diferentes precios y eso va hacia la comunidad, ¿no? Entonces están aprovechando el bosque no para hacerse más ricos o nada por el estilo, sino para poder subsistir en esta economía que tenemos, ¿no? En el sistema económico que tenemos, o es el más dominante que tenemos. Sí, existen casos de comunidades que empezaron en algún momento a luchar por el reconocimiento de su territorio, ¿no? Y eso significa una titulación comunal, por ejemplo, pero al verse amenazado por alguna presencia del sector privado, ¿no? Puede ser una empresa que quería extraer madera y la empresa entra en contacto con la comunidad y ofrece dinero por predios individuales, esa comunidad suele destruirse, ¿no? El sentido de comunidad suele destruirse porque lamentablemente al verse puestos contra la espada y la pared deciden por su familia, ¿no? Por ejemplo, y lo cual es lógico, ¿no? En ese momento uno dice, ok, ¿qué voy a hacer con mi familia, con mi futuro, ¿no? Con mi bienestar? Y deciden a veces vender sus tierras, ¿no? No solamente pasa en comunidades amazónicas, también pasa en comunidades andinas, y no solamente en comunidades indígenas, ¿no? Sino también en comunidades campesinas. Uno de los casos más representativos que tuvimos en los últimos quizás 5 años y antes fue el de Máximo Acuña, ¿no? Que alrededor muchos vendieron por la presión de la empresa minera y vendieron sus territorios, pero ella no quiso, ¿no? Y al final lo que ella tuvo no solamente fue perder la conexión con los comuneros que vivían cerca de ella, sino que se quedó aislada. En el caso de otras comunidades, las comunidades originarias o indígenas, que tienen un sentido de colectividad muy fuerte, también muchas veces se ve fragmentado por presencia de otros agentes, digamos. Sí. Gracias, Rafael. No.